tiene que ver con la planificación. Es muy importante hoy en día. Yo en mi juventud no era planificador, era más bien improvisador. Pero con los años fui aprendiendo que cuando uno planifica las cosas salen bien. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña a que para tener buenos resultados necesitamos primeramente usar la cabeza, es decir, razonar y planificar las cosas. Una de las características que tenemos los argentinos es que somos muy improvisadores. Decía el profeta Copani, lo atamos todo con alambre, ¿no? Es decir, pero a su vez mi papá trabajó muchos años en una fábrica de corbatas de yacar, que es una tela muy especial. El dueño era un famoso modista, que no me acuerdo el nombre, pero una vez vinieron de Estados Unidos y de Alemania, y entonces decían, hablaban con el dueño, y se querían llevar a algunos argentinos para trabajar en Estados Unidos, porque el norteamericano es de leer el manual. Usted compra un celular, una cámara y no lee las instrucciones. Yo a veces que he armado las cosas al revés por no leer las instrucciones, y después cuando me salió todo mal, tuve que desarmarlo. El alemán es muy meticuloso para esas cosas. En cambio nosotros somos maestros en la improvisación, pero también somos muy creativos. Amén. Es decir, la creatividad parece que va emparentada con la espontaneidad. Amén. Y hay que tener un balance en la vida, ¿no? Es decir, uno puede ser creativo, pero no puede siempre estar improvisando. Y yo, unas cosas que aprendí, esto para que me vayan conociendo, a veces nos invitan con la pastora a eventos y me lo dicen un día para el otro. Si mañana es el evento, me lo dicen hoy. Generalmente no voy. Pero no porque tengo la agenda cargada de responsabilidad, sino porque aprendí a esperar y me gusta con antelación planificar, aunque lleve meses, porque yo creo que cuando uno recibe la noticia de algo, tiene que masticarla, orarla, pensarla, y como diría Jesús, y lo vamos a ver en la palabra, calcular los gastos. No hablo de gastos económicos, sino gastos de tiempo, de esfuerzo, etc., ¿no? Yo no digo que seamos todos estrictos, porque a veces las sorpresas son lindas, pero digo, hay cosas que para que sean buenas tienen que ser planificadas. Lo primero que vamos a ver es Proverbio, que dice 16:9, dice, el corazón del hombre traza su rumbo. No es la Reina Valera, es otra versión, pero sus pasos los dirige el Señor, ¿no? El refrán popular que dice, el hombre propone y Dios dispone. Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y la dirección sabia se hace la guerra. En el año 82, lamentablemente, nuestro país pasó por una guerra, la famosa Guerra de las Malvinas, que nació, hay dos tipos de guerra. Está la guerra ofensiva, donde es atacado el pueblo, una ciudad, ¿no? Y la guerra defensiva, que es la persona que se defiende, ¿no? Por ejemplo, nosotros no somos amantes de la violencia, pero siempre decimos que si entran a robar nuestra casa no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque uno lo que tiene es a defender lo suyo. Lo ideal sería orar, pero a veces es como que la situación es muy difícil y no sabemos cómo reaccionar. Nuestro país, en la Guerra de las Malvinas, estaba viviendo un cuadro difícil porque estaba en un declive de un proceso militar que cada vez estaba peor, y entonces un presidente que no fue electo por los argentinos, sino que fue impuesto, Fortunato Galtieri, llamado de Fortunato no tenía nada, era muy devoto al whisky, y entonces medio borracho firmó un decreto de ir a la guerra. Si se quiso dar de patriota, el pueblo lo apoyó, pero no a él, sino apoyó la soberanía de las guerras argentinas,
Pero lo que no sabía eran los resultados, que se vino toda la tropa de Inglaterra con aparatos mucho más sofisticados, y entonces los pobres chicos y la gente que fue a pelear terminó mucha gente muerta, otras heridas. Hoy en día están amputados porque la guerra, sobre todo en el sur de nuestro país, hace mucho frío. Bueno, la historia es muy larga, pero quiero decir esto. No fue una guerra planificada, sino fue una guerra improvisada. Por eso dice acá, en esta definición, el pensamiento con consejos se ordenan y la dirección sabia hace la guerra. Los consejos tienen que ver con, a veces, consultar las cosas. Nosotros siempre decimos a los jóvenes, no se corten solo, consulten, porque uno ha pasado cosas. Y no es que quiera enseñar por ser maestro, sino que cuando uno pasa las cosas, trata de compartirle al otro lo que la experiencia ha vivido. Proverbio 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Esto es una planificación a largo plazo. Es decir, cuando uno va acumulando advertencia de los mayores, cuando uno llega a la vejez y es adulto, empieza a tener una vida más equilibrada. Por eso es muy importante que la corrección vaya acompañada de la humildad. Cuando somos corregidos no podemos ser soberbios. ¿Cuál es la respuesta de muchos? Yo ya la sé. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Y eso está mal, porque no todos lo sabemos. Siempre hay que aprender. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando uno tiene que empezar, lo decía estos días también en el testimonio de Manuel, cuando uno empieza a tener propuestas laborales o lo que sea, lo primero que tiene que hacer es decir: Señor, ¿estás de acuerdo? Porque por más que sea un buen trabajo, una buena paga, si Dios no quiere, no va a ser de bendición. Es decir, para que algo sea bueno tiene que estar alineado con Dios. Cualquier proyecto, ¿no? Es decir, yo he visto en mi vida pastoral, llevo más de 30 años y he visto parejas que se amaban, que estaban muy, pero yo decía: no me cierra. Y no porque sea malo la relación entre una chica y un chico, sino que a veces no era el tiempo o no era el uno para el otro, ¿no? Por eso cuando Dios bendice algo, pone cimientos. Amén. Pone cimientos. Y el traicionero más grande es la ansiedad. Porque uno ya quiere ya. Y eso no está bien. Amén. Esto lo dijo Jesús. Dice: ¿por quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Se imagina un ingeniero o un arquitecto o un maestro mayor de obra que dice: vamos a juntar un montón de ladrillo, un montón de porra, un montón de cemento, un montón de arena y lo vamos a darle para arriba? Que cuando se acaba. Se queda sin laburo esa persona. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer un arquitecto, un ingeniero o mayor de obra? Calcular cuánto le puede llevar de costos. Una de las cosas que tienen los argentinos es que a veces, y también he visto también extranjeros, acá no solo, ¿no?, que pasan presupuesto y después no le da el cuero y tienen que cobrar más caro de lo que cobraron, ¿no? Es decir, en un momento donde un país vive una inflación permanente y es una carrera, a veces es conveniente, yo siempre, esto lo hablo con gente que pasa presupuesto, cobrar un poco más y después bajás, y si sos honesto devolvé. Pero nunca dejes con la expectativa de la gente, porque después cuando va a reponer no tiene plata y queda mal vos. Es decir, uno tiene que decir: esto va a salir tanto, porque el trabajo cuesta, ¿verdad? Pero tiene que ver también con toda la vida. Dice: no sea que después, puesto en el cimiento, no pueda acabar. Acá habla de una edificación, Jesús, física. Es decir, está hablando de la construcción de una casa. Pero ¿cuántas veces uno se embarca a hacer cosas y después las deja a media hacer y uno se quema, ¿no? Es decir, nos podemos equivocar una o dos veces, pero a veces hay personas que empiezan algo y lo dejan, empiezan otra cosa y lo dejan, Entonces, ¿quién lo va a contratar si es una persona que no tiene constancia?
Y la constancia y la perseverancia es algo que es muy fundamental para tener una vida exitosa. Hoy me estaba acordando, mientras que masticaba esta palabra, yo trabajo mucho en las redes sociales porque trato de usarlas para como un medio de comunicación. Es decir, le saco jugo si puedo. Y me acuerdo entonces que me gusta hacer páginas en Facebook, dar un nombre, algunos me conocen, ¿no? Y había, en el año 2014, creé una página que se llama Miden Cooperativa. Pues yo como miden a todo, después explicar por qué. Miden Cooperativa. Y yo digo, si no tengo cooperativa, ¿para qué voy a escribir sobre una cooperativa que no tengo? Pero yo digo, lo voy a encajonar en la mano del Señor, esto va a quedar en su haber, y si es de Dios, se va a dar con el tiempo. Amén. Lo que nunca dejé de soñar por una cooperativa. Pasaron 4 años y el año pasado empezó a gestionarse una cooperativa por un contacto de un pastor que hace 25 años yo fui su profesor en el seminario y había perdido la vista. El jueves estuve predicando acá. ¿Quién escuchó al pastor Diego acá predicar? No pude venir. Bueno, él habló justamente, él trabaja con mucho en lo social, en la tarea social en Capital. Apoya mucho a los negros, nunca me acuerdo cómo se llaman. Senegaleses. Senegaleses, ¿no? Los vendedores ambulantes, así que siempre se mete el lío. Un día lo metieron preso, bueno, son esos pastores barulleros pero que se entregan, ¿no? Y él fue el nexo para formar la cooperativa acá. Yo digo, no lo digo, perdónenme porque hablo en primera persona, no lo digo porque digo, soy una persona iluminada, no, porque lo único que aprendí, porque me enseñaron, es ser perseverante. Yo lo logré, lo puse en las manos del Señor, y si es de Dios iba a dar, y se dio. Amén. Yo creo que todo empieza por empezar a soñar un proyecto, a escribirlo si es posible, y después dejarlo que Dios actúe si es su voluntad. Y no al revés. ¿Cuántas veces se han abierto negocios y después no pudieron pagar el alquiler, no pudieron llenar el negocio de mercadería, y la gente tuvo buena voluntad? Pero uno no puede empezar algo y después, ¿qué pasa? Hay pérdida económica, pérdida de credibilidad de la gente, porque un negocio tiene que tener clientes. Si el cliente va al almacén o al almacén, la panadería, lo que sea, y la encuentra cerrada porque no tiene para reponer, la continuidad influye en eso. No lo digo en el sentido crítico, pero todas las cosas tienen que tener solidez. Mi papá decía, mejor no hacer que hacer y hacer mal. Amén. Es como cuando nos invitan a algo y no queremos, pero lo hacemos de compromiso y después nos vamos. Voy a decir, no voy a ir porque no me interesa. Es mejor eso que decir todo así y después no hacer ni. Bien. Jeremías dice algo muy interesante. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Este es Dios hacia nosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Miren qué lindo es un momento que hay una desesperanza en nuestro bendito país, donde no sabemos dónde estamos parados. Ayer, gracias a Dios, se aprobó en el Senado, se fue sancionado la ley de emergencia alimentaria hasta el 2022, perdón. Esto quiere decir que estamos tocando fondo. Y esto tiene que ver con que el gobierno actual y el que viene se tienen que comprometer a abastecer con alimentos a comedores, a comunidades, a cooperativas, iglesias, etc. Por un lado es alentador, pero por otro lado, como yo siempre digo, no tienen que haber comedores. Tienen que haber familias que trabajen, que tengan comida. Es decir, el comedor es un salvataje de emergencia, pero no es la salida. ¿Se entiende? Entonces yo creo que estamos viendo momentos difíciles. Ahora, Dios siempre bendice cuando hay planes que tienen que ver con el prójimo.
Una vez en una charla pastoral, porque a veces con los pastores también nos peleamos, discutimos ideas, qué sé yo. Y entonces se estaba hablando de la salvación, si la salvación tenía que ver si yo acepto a Jesús o no acepto a Jesús, si yo cumplo lo que dice los mandamientos o no cumplo. Y yo digo, yo voy a ir a la fuente, y la fuente de la fuente de la fuente es Jesús. Porque dice San Juan que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Si Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nadie, ni Pablo, ni Moisés, ni Jeremías, nadie tiene más autoridad que el Hijo. Amén. Por eso él dijo, antes de Abraham yo soy. Es decir, Jesús es preexistente desde siempre. Cuando el Verbo se hizo carne, empezó a poner enseñanza que tiene que ver con la recompensa. Y esto lo vemos en el juicio final. Mateo 25 dice que seremos puestos del lado de Dios aquellos que le dimos de comer al que estaba hambriento, vestimos al que estaba desnudo, sediento al que estaba con sed, visitamos al preso, al enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con una actitud solidaria. Esto nos ayuda a abrir el juego, que hay otras personas que quizás no son cristianas, pero que tienen actitud solidaria. Por eso es importante siempre buscar la unidad y no criticar. Acá hay diferentes iglesias, hay diferentes lugares donde se está sirviendo. Y yo valorizo toda comunidad más allá de mi precepto cristiano que coincida o no. ¿Se entiende? No estamos convencidos. Amén. Ah, bueno. Por ejemplo, si yo... Acá tenemos una parroquia que no es nuestra confesión de fe. Nosotros somos evangélicos, ellos son católicos. Pero tienen servicio a la comunidad y eso hay que felicitarlo. Porque es un acto de amor. Amén. En cambio, por más que sea evangélico y lo único que hace es mirarse el ombligo y no hace nada por el prójimo, está más cerca del reino de Dios la parroquia que los evangélicos. Perdóname si a alguno le pinché el globo, pero no pasa por el cartel, sino pasa por la actitud del corazón. Amén. Porque seremos juzgados por el amor, no por el cartel. Amén. Y en el cielo no va a haber cartel. Amén. 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 Salmo 24 dice, que te conceda lo que tu corazón desea y que haga y se cumplan todos tus planes. Siempre el deseo tiene que ser, esto es muy, en mí muy reiterativo, alineado con la voluntad de Dios, ¿no? Si yo deseo... Un día un hermano simpático, pero un poco desubicado, me dijo, pastor, yo hace 20 años estoy con mi esposa, me cansé, ¿puedo decir algo nuevo? Yo ¿usted piensa que es un coche que la cambiar? Vamos a hacer chapa pintura, ya no sé más. Vamos a poner... Está lindo el deseo, pero me parece que no encuadra eso. Después otro me decía, mire pastor, yo, no me pasó acá, pasó en otra iglesia, yo voy a ir a la quinera. Y voy a comprar un billete, porque era justo Navidad. Y si me saco el gordo, lo dejo a la mitad de la iglesia. Digo, ¿vos te pensás que Dios te va a bendecir? Pero mire que si son millones de pesos, sí, bueno, pero Dios no aprueba el juego. Entonces, los deseos muchas veces no están encuadrados con la voluntad de Dios. Amén. Tiene buenas intenciones, pero no capiche, no va con la voluntad de Dios. El corazón, esto estaba como en cabecera, dice el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Uno muchas veces quiere ir para un lado y Dios te manda para el otro. Vos cuando tenías 15 años, ¿pensabas estar en Argentina? ¿Pensabas casarte con un argentino? ¿Vio? A veces los deseos no coinciden con lo justo, ¿no? Yo pensé que iba a morir en Monte Chingolo. Llevo más tiempo en Bulón que en Monte Chingolo. ¿Qué va a hacer? Estoy contento, pero Dios es Dios. Si no lo conocíamos, pastor. Dice, esto es importantísimo, hermano. Dice Proverbios 15:22, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prospera. Es bueno pedir consejo. Amén. De sabios, ¿no? No va a pedir el consejo a un necio porque te va a decir cualquier cosa.
Pero cuando una persona tiene palabras de consejo, hay que pedirlas. Amén. Es bueno construir las cosas. Nosotros estamos trabajando en una cooperativa en formación, está en pañales, muy chiquita. Pero me gusta cuando se debaten temas que tienen que ver a la comunidad. Amén. Primero porque a mí me desliga de tomar decisiones, porque Amén. creo que Y tiene más fruta. es más compartido. Amén. Es como, vieron como una sociedad de fomento, donde todos son socios, Amén. nadie es dueño, y cada uno opina, y la opinión que tiene más peso y que tiene más consenso es la opinión que vale. Amén. Pero cuando uno se corta solo y dice, bueno, no le digo más nada a nadie, muchas veces puede errar. Por eso, un mandamiento negativo, no te cortes. Amén. Compartir tus deseos con el otro. ¿Cuántas veces los más grandes le decimos a los jóvenes, no? ¿Por qué no me lo dijiste? Y qué sé yo, lo quería hacer yo. Bueno, salió mal. O que uno porque es grande no sirve, dicen. Claro. Claro, pero Somos no más sabe débiles. que pueden recibir muchos frutos de la planta, un poquito cada Amén. uno. Sí, amén. Amén. Salmo 143:8 dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Amén. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Es una poesía preciosa. Por la mañana, ¿por qué? Porque no arranca la mañana. Si la mayoría, las actividades las empiezan en la mañana, ¿no? Amén. Entonces, al levantarse, decir, Señor, pongo la confianza en ti. A veces nosotros nos levantamos, estamos y nos miramos con la pastora y uy, no oramos ni para salir. Entonces paramos y oramos y no salimos hasta que no oramos. ¿Por qué? Porque creemos que afuera, cuando uno pasa al umbral de la casa, están las bendiciones, pero también están los peligros. Y es bueno encomendarse a Dios. Amén. Para que nos proteja, para que nos cuide. Pídale siempre cuando sale de su casa la protección del Señor. Señor, decirle que tus ángeles acampen alrededor de mi vida. Amén. Y me defiendan. Amén. Cuando voy a subir al colectivo, Señor, que bendecía al chofer para que maneje bien. Amén. Cuando me bajo del colectivo, cuando cruzo la calle, por más que mire el semáforo, Amén. estoy rodeado de personas y a veces algunos no son prudentes. Amén. ¿Saben los peligros? Si yo tendría que firmar los peligros que el Señor nos liberó de la moto, miren que la moto es un vehículo muy vulnerable, que apenas lo tocas, chocas. Sin embargo, Dios nos ha librado muchas veces porque vimos la mano del Señor. Amén. Cuando vamos a salir. Y hay que usar casco, ¿eh? Nada de decir, como vamos a salir muy bien allá. Amén. Cuando va al jardín. Cuando va al jardín. Tiene que orar cuando va al jardín. Bien, ¿vos orás cuando vas al jardín? Bien, bien. Amén. Miren esto, a ver, los chicos, ¿qué es? ¿Son? ¿Qué son? Casitas. Cartas que se usan naipes. ¿Nunca hicieron ustedes una casa de naipes? Yo hice un montón de veces y apenas tocas una, se te viene abajo todo, ¿no? O abrir la ventana justo un día, en la casa de mi hermana estaba haciendo un puente, estaba haciendo con todo el naipe, y justo abrió la puerta, entró una ráfaga y voló todo, ¿no? Bueno, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios de Dios. Amén. Es decir, a veces construimos como los naipes. Muy lindo, pero tan frágil que enseguida se cae. Amén. Los designios de Dios son los que hacen que los proyectos fructifiquen. Amén. Por eso no lo puse acá, pero hay un salmo que hay que leerlo, que dice, por más que te levantes de mañana y te acuestes tarde, si el Señor no está en tu proyecto, en vano trabaja el obrero. Amén. Por eso mucha gente trabaja y se afana y no consigue salir. Yo no le estoy leyendo la mente, pero digo, una vez se afana y no ve la bendición. Amén. Hay que ser sabio. Amén. Como el gran filósofo que yo siempre digo, ¿y para qué? El que está bajo un árbol, total, lo tenía todo, ¿no? Hay gente que se afana mucho, pero que consigue poco. Lo justo. Y esto, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere bajo el cielo tiene su hora.
Todo llega. Yo cuando tenía 15 años ya quería ser adulto. Y me apuraba. Y me miraba al espejo a ver si tenía bigote, tenía sombra acá. Y un día me afeité a ver si me crecía más rápido. Y llegué a los 18 y dije, para eso esperé tanto, no había mucho cambio. Y ahora que pasé los 60, digo, ¿por qué no tendría 50? Es decir, uno quiere volver para atrás, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo llega. Todo llega. Entonces tenemos que ser cautos, pacientes, y todo trabajo tiene muchas veces su recompensa, pero tiene su tiempo. Eso es importantísimo. No aceleremos los tiempos. Amén. Amén. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Amén. Esto tiene que ver con que a veces tenemos pensamientos buenos, pero no está avalado por el pensamiento de Dios. Cuando nosotros estamos bajo los pensamientos de Dios, todo lo que hacemos es bendición. Amén. Todo. Y esperar el tiempo. Por eso la paciencia es el arte de saber esperar. Lo repito, la paciencia es el arte de saber esperar. Y la palabra esperar en la Biblia aparece muchas veces. Esperaré en ti, esperaré en tu palabra, esperaré en tu reposo, esperaré en tu confianza. Esperar. Pero no es una esperanza pasiva, no es una esperanza de está ahí esperando que se caiga el higo para comerlo, como decía el santereño, sino es la esperanza activa. Es decir, yo mientras que hago, espero en Dios la respuesta. Y una de las cosas que es importante para combatir la ansiedad, ¿saben cuál es? Hacer varias cosas. Por ejemplo, voy a hablar al ama de casa ahora, o al que trabaja. Si uno tiene que hacer una tarea y tienes otra tarea, y vos te focalizás solamente en esa tarea, por ejemplo, a mí me gustan las plantas, y yo a veces las miro a ver si crecen, y no crecen. Me voy a dormir y al otro día me levanto y veo que hay una hoja nueva. Porque la planta tiene su trabajo, es como si la planta me decía, déjame de mirarme y esperar que yo hago mi trabajo, pues yo soy planta, y voy a crecer cuando yo quiera, no cuando vos me digas. A mí me gusta plantar el zapallo porque es una de las cosas que comemos, y los planté y no crecen. Y seguramente que me voy a olvidar de eso, voy a hacer otra cosa, y cuando me acuerde, ¡uy, creció! Me sorprendió que la espera desesperada, porque decía Antonio Machado, el que espera desespera. Es una verdad verdadera. El que espera desespera. Entonces hay que esperar, pero no hay que desesperarse. Y hay que saber el tiempo para cada cosa. La naturaleza, ahora que estamos al umbrales de la primavera, la naturaleza es muy sabia. La higuera que me dio Cristina, que me encanta, hace un mes parecía un palo todo seco ahí, y digo, ¡ay! Se murió. Y ahora tiene hojas verdes, lindas. Viene de 4 higuitos ya. Yo tiene, no, esta todavía no se embarazó. Pero digo, es decir, ¿por qué? Porque agosto no va a crecer una planta frutal que es bien del calor. La parra ahora está pelada como mi cabeza, no tiene nada de hoja. Pero qué bien en enero y en febrero y en diciembre, que hace calor, qué sombra que nos da. Entonces, si la naturaleza nos enseña que las cosas tienen ciclo y tienen momento, ¿por qué nosotros queremos adelantar las cosas? En estas reuniones pastorales uno aprende muchas cosas. Y escuchamos a un pastor que trabaja mucho en alimentación y nos decía cómo aceleran el proceso de los pollos para venderlos rápido. Le ponen hormonas, le inyectan un montón de cosas, te lo inflan y de un pollito así te lo hacen así grande, y cuando vos lo pones en el horno sale una palomita. ¿Saben por qué? Porque como quieren vender por kilo, pero lo que te venden es agua más hormona más inyección. Estamos comiendo venenos, hermanos. Hay gente que está
excesivamente fuera de peso, yo soy uno, pero no quiere decir que tienen los nutrientes. ¿Se entiende? Es decir, comer mucha harina, y esto lo he aprendido, Amén. no quiere decir que me estoy alimentando. No, me infla, me hincha. Entonces, digo, tenemos que ser sabios en todas las cosas. No acelerar. La sociedad acelera todo ¿para qué? Para vender. Para vender. Pero nosotros tenemos que comprar también la esperanza de Dios. Amén. 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 No te afanes acumulando riqueza, tampoco afanes a nadie, ¿no? No te afanes acumulando riqueza, no te obsesiones por ella. Ustedes yo sé que no, porque somos todos para abajo, ¿no? Pero a veces la ambición no tiene que ver con el dinero excesivo. Tiene que ver con la actitud de corazón. Amén. Yo conocí gente de mucho dinero que es desprendida y no tiene problema de bendecir a una iglesia, a una obra. Y hay gente que es pobre y encima es miserable. Por eso digo, no pasa por la pobreza. Porque uno dice, ay, yo soy pobre, ¿qué puedo dar? Mentira, siempre uno puede dar. Y esto no tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con mi corazón. Es decir, puedo ayudar a alguien, aunque yo no tenga recursos. Los recursos vienen solos. Amén. Los recursos vienen solos. Termino con esto. El Salmo 90 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. ¿Cuántas horas, minutos, segundos, meses, años nos queda de vida? No sabemos. Porque esto es Dios, el único lo sabe. Amén. Pero ¿por qué empezar de hoy en adelante a contar los días? A valorizar los días. A que no pasen, sino que cada día es importante. ¿Saben lo que, no sé si ahora, pero ¿saben lo que hacían antes los capitanes de los barcos? Escribían lo que se llamaba bitácora. La bitácora era un diario donde decía, hoy estuvimos en el puerto tal y vivimos esto. Es como una especie de agenda de viaje. Amén. Nosotros somos viajeros porque estamos de paso en la tierra. Amén. ¿Eh? Amén. Somos peregrinos, dice la palabra. Amén. Entonces, cada día es importante. Y tenerlo presente. Amén. Y recordarlo, ¿por qué no? Amén. Porque todo nace por cosas pequeñas y terminan después en proyectos. Amén. Ahora que te veo a vos, me acuerdo. Una vez estábamos comiendo acá. Entonces, no voy a dar nombre, uno de los jóvenes nuestros dice, pastor, ¿por qué no miramos una película? Claro, lo único que tenía yo televisor en mi pieza. Y empecé a pensar, si vienen toda la pieza no aguanta nadie. Y entonces se prendió, vieron, yo digo que hay gente que tiene la vocación de fósforo, ¿no? Una chispita prende un brasero. Entonces, en base a esa propuesta, esa chispita, surgió de comprar esto que lo pagamos con el dinero de la iglesia, ¿no? Bueno, hemos visto películas, vemos videos, las predicaciones, etc. Es decir, a veces las pequeñas propuestas que parecen insignificantes marcan un rumbo. Amén. A mí, yo estaba trabajando en un hogar de chicos, donde lo que conoce Emanuel, el año 90, y yo quería hacer algo para los chicos, enseñarles algo nuevo. Y en esa época empezaban a salir las primeras computadoras, que eran unas cosas así grandes. Y vino un muchacho que no era cristiano, él tenía su religión, que no me acuerdo de lo que era. Pero era una persona buena, me decía, pastor, ¿por qué no compras una computadora y enseñan a los chicos? Y le dije, ni enchufarlo hace. No sabía lo que era una computadora, primero. Pensé que era como las películas de Star Wars, que yo le hablaba y me respondía. Cuando la compré y la armé, me quedé mirando así la pantalla y había un puntito que titilaba ahí, en un monitor ámbar, chiquito, así, de color ámbar, y yo escribía y encima el sistema operativo estaba en inglés, y me decían, no files no sé cuánto, no encontraba el archivo, y yo no sabía inglés. Y digo, yo pensé que me iba a resolver todos los problemas de la vida. Al contrario, de ese momento empezaron todos los problemas, porque fueron horas de desvelo,
noches sin dormir porque me empecé a apasionar y empecé a estudiar, pero fueron meses de parto, porque digo, esto tiene que andar, si lo compré por algo. Y después de 6 meses de lidiar con un aparato que no sabía ni para qué servía, empezamos a compartir a los chicos del hogar una pequeña enseñanza. Amén. Eso fue en el 90. En el 94 me llamaron a un colegio para dar clase. Miren cómo hace Dios las cosas. No soy Stephen King, ¿cómo se llama el anteojito que estaba en silla de ruedas? De Hawking. No soy ese, no soy este. Soy una persona normal, pero testaruda. Hasta que no algo no logro, no paro, ¿no? Y creo que esto es importante. Por eso, ¿cómo surgió este proyecto? De una persona que me dijo, ¿por qué no compras una computadora? Entonces, estemos atentos cuando alguien nos dice algo. Porque quizás es Dios que está usando a esa persona para hablarte al corazón. Amén. 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 Y a la pastora le dijeron, ¿por qué no estudias acompañante terapéutica? ¿No? ¿Y bueno, te estudió? Sí. No sé si alguien te dijo, vos estudias enfermería. Pero a veces uno viene y te dice algo y tira la chispa. Y también te van a decir cosas que incongruentes, ¿no? Porque eso también hay. Hay que, como dice Pablo, escuchar todo, examinar lo bueno y retener lo bueno. Y desechar lo malo. Vamos a orar para que podamos entender lo que es los tiempos de Dios. Cierren sus ojos. Padre, como dice esta oración en el Salmo, enseñanos a contar de tal modo nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Entendimos que sabiduría no es conocimiento, es saber lo que hacer. Por eso, Señor, necesitamos sabiduría en estos tiempos, para ver cómo nos movemos en el trabajo, en la escuela, en nuestro hogar, en el barrio, en la calle. Sabiduría para discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es tu voluntad y lo que no es tu voluntad. Sabiduría, Señor, para poder soñar en voz alta, ¿por qué no? Y escribir algún proyecto, un sueño, algo que queremos hacer y todavía no lo hemos hecho. Sabiduría para olvidar el pasado que muchas veces nos esclaviza, nos frena a avanzar, Señor. Señor, que seamos unas personas que podamos planificar nuestras vidas. Que podamos, Señor, en ti tomarte como un socio, como un compañero y decir todos los días, Señor, yo quiero hacer esto, pero quiero tu aprobación, quiero tu respuesta. Señor, solo no podemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender en dónde estamos parados y para qué lado caminar. Gracias, Señor, por estas palabras de la Biblia, los consejos de Proverbios, de los Salmos, de Jeremías, de Jesús mismo. Gracias por este momento. Bendice la palabra y que dé frutos en nuestro corazón. El 100 por 1. Amén y amén. Dios los bendiga.